Mapuches a las intrigas de Palacio. Fabián Harari, buenos mediodías. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, de los mapuches a las intrigas de Palacio. Me intrigan las intrigas. Bueno, la idea es tratar dos temas. Hay un tema que es muy coyuntural, que tiene que ver con estas manifestaciones de estas organizaciones mapuches, la represión y, bueno, que ha generado cierta intriga, cierto quiebre en el gobierno. Además, es muy interesante porque nosotros la columna pasada hemos tratado un tema más puramente histórico que tenía que ver con la conquista. Bueno, y ahora vemos que esos temas se vuelven a reeditar bajo diferente forma en la política actual. Pero esta columna va a ser, en principio, por lo menos la primera parte va a ser muy antipática, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la idea es discutir esa estrategia mapuche, discutir esta cuestión de la identidad política mapuche. Primera cuestión, ¿por qué discutir esto? Porque siempre aparece gente que te dice, no, vos no podés hablar de esto, no podés porque esto es algo de ellos y ellos tienen que discutirlo entre ellos. Bueno, pero con ese criterio no se puede opinar sobre nada, es decir, nadie puede opinar sobre Afganistán si uno no es afgano, no puede opinar sobre Bolsonaro si uno no es brasileño, no puede opinar sobre la política norteamericana si uno no es norteamericano. Digamos, con lo cual la opinión política se reduce a la nada misma y aparece el privilegio de vos sobre mí no opinás, yo tengo derecho a hacer cualquier cosa. Y uno tiene derecho a opinar. Además tiene una cuestión incluso solidaria, porque si yo veo que alguien va a un precipicio, alguien va a un lugar, a un callejón sin salida, no tiene la estrategia correcta y no está trazando las estrategias más adecuadas para solucionar su problema, lo correcto es hablar, no decir nada y dejar que el otro se hunda. No, si no decir nada con la excusa de yo no me meto en estas cosas, es más bien miserable. Y uno no es que está diciendo las cosas porque hay que hacer lo que yo digo. No tiene que ver nada, por supuesto que no, porque incluso aunque yo, digamos, tuviera esa intención, que no la tengo, pero eso no va a pasar, ¿no? Es decir, cada uno, digamos, cada organización va a hacer lo que quiera. Seguro. Pero, claro, acá la cuestión es si vale o no vale participar de un debate. Dicho de otra forma, ¿vale la pena debatir o no? ¿Se puede debatir o no? Si vale la pena desarrollar argumentos, si la discusión que uno va a dar va a generar en el otro que incluso intensifique sus propios argumentos, ¿no? En todo caso, si uno está equivocado, bueno, que le expliquen a uno por qué está equivocado y punto. Pero no obturar el debate por la vía de vos no podés hablar, ¿no? O de que alguien que no es mapuche no puede hablar. Ahora vamos también al tema. Segundo, la discusión tiene que ver con una discusión entre compañeros, que siempre es necesario. La solidaridad con las luchas siempre está, eso hay que separar. Una cosa es la solidaridad con la lucha, que eso, digamos, toda persona que lucha contra el Estado es un compañero, y siempre que haya un corte de ruta, siempre que haya una toma, obviamente, siempre que haya un corte de ruta o una manifestación contra las autoridades, digamos, la solidaridad siempre va a estar. ¿Por qué? Porque somos todos luchadores. Ahora, hay que separar las cosas. Que la situación en la que vive esta gente es indignante, eso es cierto. Que uno apoya un corte de ruta, cualquier lucha contra el Estado, más allá de las críticas que uno tiene derecho a hacer, está. Ahora, eso no significa que uno tenga que apoyar la integración de organizaciones al Estado bajo la INAI, que, digamos, uno tiene que apoyar que estos dirigentes se sienten a programar políticas con Aníbal Fernández, como Orlando Carriqueño, por ejemplo, o que se conviertan en secretarios del Ministerio Provincial y avalen la represión de las movilizaciones contra la Chevron, en Neuquén, por ejemplo, es como Roberto Niancucheo, por ejemplo, que es líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, la lucha la apoyamos. Ahora, en la alianza con el Estado no hay por qué apoyarla, y nadie puede obligar a nadie a apoyar eso. Después, la otra cuestión, que uno si puede hablar o no puede hablar, porque uno no es mapuche, es blanco. Bueno, a ver, hay varias organizaciones mapuches que no solamente han dejado hablar, sino que le han dado la voz, dicho en propios términos escritos, a gente que es PH, digamos, en Austin, Texas, o sea, académicos formados en Estados Unidos, ¿no?
o a la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Digamos, si a esa gente le dan la voz, yo no entiendo por qué uno no puede participar en un debate, no está pidiendo que me den la voz de ellos, simplemente Claro. que por lo menos escuchen, ¿no? Exacto. No estoy hablando de, hay muchas organizaciones, ¿sí? De con diferentes estrategias y no todas están integradas al Estado, pero lo que yo estoy diciendo es, digo, porque hay algunas pueden decir, no, pero nosotros no nos integramos al Estado. Claro, sí, hay gente que no se integró al Estado, pero lo que estoy diciendo es, digamos, no puede ser que haya organizaciones que estén completamente integradas al Estado y que le den su voz a personas de este calibre y compañeros luchadores no tengamos la posibilidad de hablar o de debatir. ¿Se entiende? A eso me refiero. Entonces, dicho esto, vamos al problema en sí. Muy breve en términos históricos, los mapuches nunca existieron. No existió algo mapuche. Es un grupo lingüístico variable. Hablar de mapuche, bueno, no quiero irme muy de tema, es como hablar de los mayas. Los mayas nunca existieron, por ejemplo. Son grupos lingüísticos muy variados. Acá eran grupos, digamos, de idiomas parecidos, ¿no? Como huiliches, pehuenches, aucas, moluches, ¿no? Que después arman digamos, más adelante, arman una alianza contra la conquista en Chile, entonces estamos hablando de Chile, ¿no? Entre, digamos, organizaciones un poco más grandes, como Arauco, Tucapel, Purel Lumaco, o Marenguano Catiray, que son, digamos, no importa, ahora son alianzas que se van armando. Y luego, digamos, del siglo XVI hay una conquista, que se llama la Araucanización de las Pampas, que en realidad es la conquista de estos grupos, o varios de estos grupos, la migración y la conquista de esos grupos del otro lado de la cordillera. Es decir, ni hablar de que en realidad, en términos cronológicos, estas organizaciones, digamos, conquistan un territorio que antes pertenecía a otras culturas. Entonces, eso al margen. Después, dicho esto, porque dice los mapuches. De hecho, los mapuches armaron una bandera propia. La bandera es del año 1992. En la época prehispánica no existían las banderas, ¿no? La bandera es una cuestión europea, ¿no? Con lo cual ya está hablando un poco de esta mezcolanza, ¿no? Después, una cuestión. Hay que separar las creencias religiosas y culturales de las reivindicaciones políticas y económicas. ¿Por qué? Porque, digamos, acá no estamos hablando de que esta gente está pidiendo que los dejen rezar, que les dejen armar rituales religiosos, o les impiden hablar su idioma, o, digamos, reivindicar su historia. La historia, obviamente, hecha muy a los tumbos, muy discutible, pero su propia historia, ¿no? Esa no es la reivindicación, eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es una reivindicación política y económica muy concreta. Ellos quieren armar un Estado y ser una nación aparte. Y además quieren que les den tierras. Digamos, esa es la discusión. Vamos a decir, otra vez, nadie está discutiendo su carácter por ahí mapuche en términos culturales o religiosos. Es una elección de ellos, ¿sí? Que otra vez se podrá discutir en otro plano, pero no es el plano en el que se está discutiendo acá. Entonces, esa es la discusión. Y la discusión es estas reivindicaciones, son reivindicaciones que acercan, son reivindicaciones que unifican, son reivindicaciones que tienen un horizonte, o son en realidad reivindicaciones que no tienen horizonte, que llevan a callejones sin salida, que llegan realmente a represiones inútiles, y más bien llevan a aislarse del resto de la población obrera del lugar. Primera cuestión, entonces, estas organizaciones, estas reivindicaciones no vienen de la época de la conquista. Eso no es así. Estas organizaciones con este tipo de reivindicaciones surgen en los años 90, unas que surgen en el 82, pero básicamente surgen en los años 90, y no surgen espontáneamente, surgen de la mano de la Iglesia,
y en el caso de Neuquén, de la propia gobernación de Neuquén. Es decir, surgen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Por qué? Básicamente porque es una estrategia del Estado frente a la pauperización. O sea, frente a la pauperización lo que hace es la segmentación. Es una política recomendada por el propio Banco Mundial. Cuando aparece la pauperización en toda América Latina y en otros países como en Asia, el Banco Mundial recomienda no armar planes universales, sino armar políticas focalizadas, ¿no? Entonces, en esas políticas focalizadas aparecen las identidades. Y dentro de esas identidades aparece la cuestión indígena. A mí dame un subsidio porque soy huichi. A mí dame un subsidio porque soy huarpe. A mí dame un subsidio porque soy mapuche. En lugar de, obviamente, de decirme, dame un subsidio porque soy obrero, desocupado. ¿Cuál es el problema con decir, dame un subsidio porque soy obrero desocupado? Bueno, porque le tengo que dar subsidio a todos los desocupados. Y eso ya es algo que el Estado argentino, y sobre todo estados, digamos, más pauperizados o que privilegian otras cosas, no están dispuestos a hacer. Ese es el gran problema. Y eso se ve claramente porque, tomamos el caso de Chubut, por ejemplo. En Chubut, los que se dicen indígenas, solamente el 20% de los que se dicen indígenas viven en zonas rurales. El 80% de los que se dicen indígenas en Chubut viven en ciudades y trabajan en las ciudades o son desocupados en las ciudades. En Río Negro, las llamadas organizaciones indígenas provienen del Alto. El Alto es como el conurbano de Bariloche, ¿no? Y es un conurbano muy pauperizado. Y en su mayoría, esto es muy interesante, son albañiles o hijos de albañiles. Rafael Nahuel, uno asesinado por el Estado, era albañil. Era albañil. Es decir, son obreros. No es que representan relaciones sociales ancestrales, ¿no? Es decir, los mapuches eran grupos cazadores-recolectores y, digamos, que hacían agricultura nómada, ¿no? Otra vez, depende del grupo, porque como decimos mapuche, es decir, muchas cosas. Esta gente no hace eso, no está ligada por esas relaciones, ¿no? La identidad, si se quiere, social, tiene que ver con determinadas relaciones sociales. Si estoy en esas relaciones, tengo esa, por decir, esa categoría. Y si no, no. Por eso que distinguía la cuestión religiosa cultural de la reivindicación político-económica. Esta gente, en términos religiosos, puede tener la religión que quiera, y en términos culturales puede tener la religión que quiera, puede tener la pertenencia que quiera. Pero en términos estructurales no es mapuche, es obrera. ¿Sí? Y está determinada por esas relaciones. Y esas relaciones obreras son las que la llevan a su protesta. Ellos no están protestando otra vez porque no los dejan rezar, o porque no les dejan rendir culto a sus antepasados en determinados lugares, o no les dejan hacer ceremonias, o no les dejan hablar en su lenguaje que quieren hablar. No es esa la reivindicación. Ellos salen a pelear porque se están muriendo de hambre. Y ellos lo dicen. Se están muriendo de hambre. Por lo tanto, lo que los lleva a protestar es su condición obrera. O de hecho, de otra forma, la condición obrera pauperizada en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90. Ellos pueden decir, digo esto, y esto me parece interesante, porque entender lo que uno es ayuda a tener una solución mejor. Y a unirse con quienes son como uno. Si mi problema es que yo soy mapuche, bueno, entonces la solución es para mí solo. Ahora, si mi problema es que soy un obrero, entonces me tengo que juntar con otros obreros. Sean de la religión mapuche o no sean de la religión mapuche. El principio del siglo XX de la Argentina es muy ejemplificador sobre esto. A principios del siglo XX vienen obreros de todas las religiones y de todos los idiomas y de todas las nacionalidades. Bueno, todos esos obreros se juntaron para hacer una huelga general en 1912, en 1909 y para hacer episodios históricos de la Semana Trágica.
Es decir, decimos, acá somos obreros, cada uno es judío, otro es católico, otro es protestante, uno habla yiddish, otro habla ruso, otro habla italiano y otro habla andaluz. Pero acá somos todos obreros. Es decir, el nosotros por encima del yo. Y no por una cuestión, digamos, que viene digamos, una imposición discursiva, sino por una realidad. La realidad que están viviendo. La realidad de la persona en Esquel o en el Alto no es diferente a la realidad de La Matanza. El tipo que toma tierras en Villa Mascardi no es diferente del tipo de la gente que tomó tierra en Guernica. Entonces, si yo digo, yo quiero tierra porque soy mapuche, probablemente los compañeros de La Matanza, de González Catán, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, digamos, no se sientan apelados, no se sientan interpelados. Es decir, van a más bien sentir que esta gente quiere un privilegio que yo no tengo. Ahora, si yo digo, yo quiero tierras porque soy un desocupado, y porque no me dan trabajo, y porque no tengo trabajo digno, bueno, ahí sí hay una solidaridad. ¿Por qué? Porque la realidad de él es la misma que la mía. Y entonces yo en La Matanza, en González Catán, en Gran Córdoba o en Gran Rosario, me voy a movilizar. Esta gente puede decir que la realidad que ellos son unos desposeídos, que son obreros, es porque los expropiaron hace 4 siglos, 3 siglos, 150 años. Está bien, todos somos hijos de eso. A algunos los expropiaron acá, otros los expropiaron en Italia, en España, o en el este de Europa. Toda la migración que viene acá, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es porque son expropiados, porque son expulsados o porque son, por la propia economía o por la fuerza, como mucha gente huye de la Europa del Este por persecuciones religiosas y expropiaciones. Es decir, expropiados, hijos de expropiados somos todos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿vamos a volver a las comunidades agrícolas del siglo XVIII? Es decir, todos los que acá vinieron de Europa del Este tienen que volver a la Europa del Este, pedir sus tierras y ponerse a trabajar la tierra en las aldeas. Lo mismo el sur de Italia, en España, ¿no? Es decir, esa es la solución. Cada uno vuelve a su lugar de origen y, digamos, volvemos a la economía del siglo XVIII. Digo, ¿esa es la solución? ¿O pensamos en una sociedad que pueda alimentar a todo el mundo, utilizar la tecnología, utilizar la centralización del trabajo, para que una sociedad, una economía que pueda alimentar a todo el mundo, y pensamos en una sociedad que nos libere del trabajo? No que nos vuelva a encadenar al trabajo manual. ¿No? Pensemos en una sociedad que efectivamente todos estemos liberados progresivamente de la condena que es trabajar, ¿no? Y sobre todo trabajar para otro. Esas son las grandes preguntas. Y después otra cuestión importante, el tema de la nación. Ellos dicen, somos una nación. Una nación no es una identidad, porque si no, digamos, cada identidad es una nación. Una nación es una sociedad que tiene su propia economía. Es decir, ellos dicen que son una nación. ¿Cómo se van a sostener? ¿Cómo van a sostener el Estado? Nunca fueron Estado, esto es claro, pero ellos dicen que ¿cómo van a hacer? Además, otra vez, pensemos que cada grupo tiene derecho a reclamar un origen y reclamar un Estado. En este caso, los que se llaman indígenas son solamente el 7% de toda la población de la Patagonia. El 7%. La pregunta es, ¿qué van a hacer con el resto de la gente? O dicho de otra forma, el resto de los obreros, que son básicamente el otro 93% de la población. Vamos a poner el otro 90%. ¿Qué van a hacer con el 90% de la población obrera, pobre, que vive ahí? ¿La van a expulsar porque no son mapuches, porque son blancos? ¿Cómo se va a certificar la mapucheidad? ¿Se va a pedir un certificado de limpieza de sangre mapuche? ¿Se va a pedir algún tipo de documentación sobre los antepasados? ¿Eso es lo que queremos?
Y es muy interesante la diferencia entre lo que ellos piden y lo que pasaba en 1810. En 1810, la revolución de independencia era una revolución abierta. No pedía certificado de argentinidad porque la Argentina no existía. Era algo llamado Provincias Unidas. ¿No? Acá no. Ahí hay un problema grave. Y otra vez, la crítica tiene que ver con esta posibilidad. Primero, con el reconocimiento de que hay un problema, con el reconocimiento que el Estado no le va a resolver el problema, y por lo tanto, la alianza con el Estado es una alianza que va a punto muerto y crea una aristocracia, por decirlo así, mapuche. No es la solución aliarse con Aníbal Fernández, ni con los gobernadores. Yo diría que una solución mejor que aliarse con los funcionarios es aliarse con el resto de los trabajadores. Con respecto al... Eso es interesante porque este conflicto aparece en medio de una crisis política general y de Río Negro. De Río Negro, el enfrentamiento entre la gobernadora Anabela Carreras y Beretilnec por la reelección. Pero lo que me interesa es la discusión más general que tiene que ver con senadores. Beretilnec es senador. Los senadores, hay varios senadores, 4 o 5 senadores, que están pensando en romper el bloque de Cristina. ¿Para qué? Por un lado, por la debacle electoral y poder negociar con ambos bloques, y además para poder pedir más. ¿Sí? Si son un bloque aparte, piden más por el voto. Digamos, si están en el bloque oficialista, Cristina le dice, ustedes votan porque son parte del bloque. Pero si no son parte del bloque, si vos querés que voten, tenés que darles algo. Esto también es importante, y esto también se está jugando en esta cuestión Río Negro Nación. Lo interesante es que esto juega en medio de un oficialismo completamente partido. Vimos 3 actos el 17 de octubre. El de Cristina, hablando de la caída del muro de Berlín, hablando de la eficiencia del capitalismo frente al socialismo, en la ESMA. O sea, la ESMA fue el lugar donde quienes se oponían al capitalismo fueron torturados. Es muy interesante esa imagen, ¿no? ¿Frente a quién? Frente al movimiento obrero, aún la CGT, aún la CTA, que tiene unas direcciones burguesas, pero aún eso, frente a un público genuinamente obrero, no, frente a la cámpora. O sea, frente a los muchachos de clase media de Palermo, que acceden a puestos públicos, como dice Asís, la agencia de colocaciones. Frente a ellos estaba dando el discurso Cristina. La otra, también cristinista, y es interesante, Plaza de Mayo. Una Plaza de Mayo muy escuálida, con unos dirigentes que hablaron, que son más bien lo que uno llama cortes para gatos, o sea, Vudú y Eve de Bonafí. Más degradado no hay. Esos son los dirigentes del kirchnerismo que hablan frente al público. Amado Vudú, no hace falta hablar, y Eve de Bonafí. Lo importante es el tercer acto, la CGT. La CGT que armó un acto grande, muy importante, y se llevó a los movimientos sociales. En ese acto fue un acto a favor de Alberto. Alberto no quiso hablar en ese acto. Si Alberto hubiera hablado en ese acto, estaríamos frente a la profundidad de la crisis, pero también ante una posible solución. Y es interesante porque Alberto me hace acordar a Reutemann, ¿no? Y ahí hay algo de la cuestión individual. En el 2002, el candidato no era Kirchner, era Reutemann. Reutemann, ¿se acuerdan la frase que dijo, vi algo que no me gustó? No sabe qué es, porque Reutemann estaba acostumbrado a ver muchas cosas oscuras, ¿sí? Habiendo sido personal de Menem, pero ahí vio algo que le pareció muy oscuro y se fue. A Kirchner no le molestó nada lo oscuro y fue Néstor Kirchner. Tal vez Reutemann, si hubiese aceptado, hubiese ocupado ese lugar que ocupó Néstor. Hay un elemento personal ahí. Si Reutemann no se animó, uno podría decir el eterno segundo, y Kirchner dio un paso al frente. Bueno, acá tenemos algo parecido entre Alberto y Mansur. Alberto no quiso hablar en ese acto,
si Alberto hubiese hablado, efectivamente teníamos otra conformación y tendríamos un nuevo líder del peronismo. Yo creo que Alberto no habló y ahí el que va a surgir, si es que el peronismo puede recomponerse, digo, y este condicional es muy importante, porque en medio de la crisis no va a ser muy fácil, es Mansur. Y lo interesante es, en ese contexto, la reunión de Barrio Nuevo con Alberto, ¿no? Cuando habíamos dicho ya en un par de columnas anteriores que se iba a recomponer un nuevo peronismo sin el kirchnerismo, que el kirchnerismo estaba muerto, la reunión de Barrio Nuevo con Alberto es muy interesante, y la foto, sobre todo, esa foto que mandaron a difundir, porque está hablando de cómo se está reconfigurando ese nuevo peronismo, y es interesante que Barrio Nuevo va a ir a la dirección de la CGT con Moyano. La nueva dirección de la CGT probablemente tenga a los gordos, a Moyano, que pone al hijo, que no es querido, y a Barrio Nuevo. Es decir, otra vez se rearma la CGT, que no es más que ese rearmado del peronismo. ¿Se podrá? No lo sabemos. Porque por ahora los gobernadores tampoco quieren meter demasiado el pie, por lo menos hasta las elecciones, y por lo menos hasta cuándo. Y acá terminamos. Hasta el verano. Porque el gobierno está esperando al verano, es decir, a pasar las elecciones y a esperar a diciembre, es decir, a después de diciembre, para, digamos, que se desaten los precios y se desate la evaluación. Pero hay un problema grave. En este momento no hay importaciones porque el Banco Central está prácticamente quebrado. El Banco Central tiene el 2% del tiene el 2% del PBI, cuando en otros países es el 30%, países de medio pelo. Y necesita acumular dólares. Y para eso restringió las importaciones. Si se restringe la restricción de importaciones hace que muchas fábricas no puedan funcionar porque no tienen insumos. Y además, esta mega devaluación contenida hace que nadie quiera vender porque no sabe el precio. De ahí el tema del control de precios, control de desabastecimiento, que es una mirada desesperada. Pero lo que quiero decir con esto es que la platita no va a alcanzar para reactivar la economía. La platita no va a alcanzar porque, por esto que dije recién, porque no, la restricción a las importaciones hace que los empresarios no produzcan, no quieran producir y que como hay una expectativa de devaluación, nadie quiera vender. Es decir, la platita va a ser tirada inútilmente para acumular más inflación. Es decir, tendremos un verano en enero, febrero, bastante caliente. Y a eso hay que agregar que la guerra con el gobierno no solamente tiene que ver con Cristina, sino incluso con Massa. Massa está en guerra con Mansur y Massa, en esa guerra con Mansur, quemó al propio gobierno, quemó las posibilidades de salida que intentaba Alberto al quemar el diálogo con la oposición. ¿Cómo lo quemó? Lo manifestó, lo solicitó antes de la elección. Es una forma de decir, yo acá quemo las naves. Efectivamente, como digo, vamos hacia un panorama políticamente muy complejo, que hay que ver si este gobierno llega al 2023, y un panorama, económico muy complejo y políticamente muy complejo. Esto es lo que hay que pensar realmente, mientras la izquierda, en lugar de pensar estos problemas, está pensando simplemente en las boletitas. Sí, en Guandanara y en Icardi. ¿Cómo? En Guandanara y en Icardi también. Exactamente. Fabián, nos reencontramos el próximo viernes con tu columna.